Star Wars: Una galaxia renacida. Capítulo 46. Capítulo 46. El desarrollo del nuevo barco, denominado Titán clase Génesis, avanza sin problemas. Y no todo es perfecto, así que durante la construcción inicial del barco hubo que reelaborar algunas cosas, pero nada demasiado grave. La nave tardó 12 meses en completarse y en esos 8 meses sucedieron algunas cosas interesantes en la galaxia. En primer lugar, un senador de la República propuso que la República se comprometa efectivamente a crear un ejército permanente. Sé que la República tiene un ejército bastante pequeño y solo se utiliza para fines de mantenimiento de la paz, como disputas comerciales, situaciones de rehenes, etc. El senador incluso logró conseguir el apoyo de algunos otros senadores, junto con el canciller, pero la mayoría del Senado estaba controlada por el emperador Palpatine en secreto, por lo que la propuesta fracasó. La razón por la que fracasó, además del hecho de que los otros senadores eran corruptos y estaban en manos de Palpatine, fue porque no vieron la necesidad de establecer un ejército, ya que eso solo agravaría la situación en la galaxia. Dado que si la República comienza a construir un ejército, también lo harán otras facciones independientes, como el Clan Ut y el Imperio Galáctico. E irá en contra de todo lo que defiende la actual República. La mayoría de los senadores, debido a esta paz de 1000 años, se han olvidado de la antigua república que luchó contra el Imperio Sith y solo creían que la república actual valora la paz por encima de todo. Esas fueron las palabras del senador y de otras facciones en el Senado, como la Federación de Comerciantes y otras facciones comerciales. Pero esto fue solo porque las facciones comerciales no querían que la república comenzara a construir un ejército, ya que si lo hacen, entonces, ¿quién controlará el ejército masivo y de dónde sacarán el dinero para financiar un ejército tan grande en primer lugar? Solo había una respuesta y esa eran los impuestos. Los impuestos ya eran bastante altos en la república porque la mitad del territorio original de la república ahora pertenece al Imperio Galáctico. Esto provocó un importante problema presupuestario que el Senado tardó semanas en solucionar, pero la solución al problema fue aumentar los impuestos y detener el gasto en otros proyectos gubernamentales y cosas por el estilo que básicamente afectan a la gente y no a los ricos. Entonces, a diferencia de antes, donde la vida en la República era bastante decente en todos sus territorios, ahora vivir en la República ni siquiera era una buena opción. Y el Imperio Galáctico no fue mejor, ya que el emperador, usando su poder supremo sobre la gente, a menudo explotaba a la gente y esclavizaba a algunas razas. Pero esas eran cosas que otras personas de la galaxia no conocían y se mantenían en secreto. Entonces, al no saber que el Imperio Galáctico estaba abusando de su poder y explotando a la gente, muchos pasaron de vivir en la República a vivir en el Imperio Galáctico. Una pequeña cantidad de personas incluso se fue a vivir a territorios ubicados en el espacio salvaje, mientras que la mayoría de la gente simplemente tuvo que lidiar con el aumento de impuestos y la disminución del nivel de vida. Una vez que Alexander escuchó esto de los muchos droides espías que tenía por toda la República y el Imperio Galáctico, tuvo el plan perfecto. Dado que su imperio ya era relativamente conocido tanto por el Imperio Galáctico como por la República, puede comenzar a hacer cosas públicamente que incluirán atraer inmigrantes de esos dos imperios para vivir en sus territorios. De esta manera, puede aumentar su población y ayudar a la gente a vivir una vida mucho mejor, ya que en su imperio los impuestos no eran tan altos, ya que los droides se encargaban principalmente de todo el trabajo gubernamental. Por eso, en las próximas semanas, planeó anunciar que a cualquiera que llegue a Zakuul se le prometerá un pasaje seguro y una vida mejor, todo pagado por su gobierno. Ahora bien, debido a que su imperio no tiene reputación, probablemente no conseguirá que muchos vengan o tal vez ni siquiera obtenga ninguno, pero este era un plan a largo plazo que había establecido, especialmente porque planeaba involucrarse más en el asuntos de galaxias tanto política como militarmente. Pero volvamos al Titán de la clase Génesis. Su tamaño era enorme y requería una tripulación de más de 25.000 personas para operarlo, y podía albergar a 10.000 soldados y 200 cazas. Por sí solo, probablemente podría enfrentarse a más de 10 destructores estelares a la vez. Como se mencionó antes, sus armas eran una combinación de armas cinéticas y láser. Las armas cinéticas se podían cambiar por armas láser en cualquier momento durante el combate. Esto funcionaba de la siguiente manera. Las armas se retraían dentro de la nave y se reemplazaban por una batería láser. Esto era algo que todavía estaba en desarrollo debido a muchas cosas que podían salir mal durante una batalla, como si el enemigo golpea la ubicación del arma y el mal funcionamiento del sistema evita que la nave cambie entre las dos armas. El color general de la nave era azul con la bandera terrestre en el casco.
La nave tenía un hangar en el que podían caber más de 200 cazas y 2 pequeñas corbetas para escapar de la nave en caso de que sufriera demasiados daños. En general, a Alexander le gustó la nave y podría verla como su nueva nave insignia, pero primero quiere probarla durante el combate y qué mejor manera de hacerlo que luchando contra el Imperio Sir-Ruby. Y era el momento perfecto para hacerlo, ya que en los últimos 10 meses habían estado buscando el territorio del Imperio Sir-Ruby y recién hace poco habían encontrado su ubicación. Alexander no iba a desperdiciar esta oportunidad ya que ya había preparado una flota para atacar uno de sus planetas con Aina como comandante de la flota. Aina estaría en la nave Titán de clase Génesis controlando la flota desde el puente. Esta batalla sería una prueba tanto para Aina como para la nueva nave Titán de clase Génesis. Alexander ya había probado sus habilidades con el sable de luz y el manejo de la fuerza, y estaba satisfecho ya que ella era tan fuerte como Irena y Yona. Ahora todo lo que quería era probar su capacidad para comandar fuerzas, lo cual era crucial para ser uno de sus sirvientes. Capítulo 47. Capítulo 47. En la nave Titán clase Génesis, Aina estaba sentada en la silla del comandante mientras el almirante de la flota, que era un Rakata, verificaba que todos los sistemas de la nave estuvieran funcionando y operando a plena capacidad antes de partir. Todos los sistemas mostraban en verde en toda la pantalla, lo que significaba que todo estaba funcionando a plena capacidad, como debía. Entonces, después de que todo estuviera en orden, el almirante verificó la situación de la flota. La flota estaba casi lista para partir cuando los últimos suministros fueron llevados a bordo de varios barcos y los distintos capitanes estaban todos en sus respectivos barcos. También estaban esperando entre miles de soldados para subir a bordo del transporte designado. Aunque con la disciplina de los soldados y lo organizado que está el ejército terrestre, no les llevará mucho tiempo prepararse. El almirante se giró en su silla e informó a Aina del progreso de la flota. Mi señora, la flota aún está cargando tropas y suministros, lo que debería tomar unos 30 minutos más hasta que todo esté listo, y todos los barcos de la flota han informado, informó el almirante. Está bien, almirante, mientras tanto esperamos, iré a mi alojamiento, así que hasta que regrese usted estará a cargo y me informará una vez que la flota esté 100% lista, ordenó Aina mientras se levantaba para caminar hacia la puerta. Sí, mi señora, dijo el almirante mientras Aina salía del puente y entraba al pasillo. Una vez en el pasillo, Aina no pudo evitar sentirse emocionada porque puede mostrarle sus habilidades a su maestro e impresionarlo. Pero también estaba ansiosa por pelear ya que, a diferencia de Irena y Yona de sus 2 hermanas, a ella le gusta pelear contra cualquier enemigo, incluso si es más fuerte que ella. Ella no estaba diciendo que su hermana no haría eso, pero si podían evitarlo probablemente lo harían, mientras que ella cargaría directamente a la batalla. Pero ella sabe separarse a ese lado suyo cuando está liderando personas, ya que si es imprudente entonces podría perder a algunas de esas personas debido a eso. Entonces, para esta batalla, se asegurará de mostrarle a su maestro lo capaz que es como líder. No importaba el desafío, ella estaba preparada para afrontarlo. Entonces, después de dirigirse a su habitación, Aina se sentó en el suelo sobre ambas rodillas en posición de meditación. Entró en un estado de calma mientras usaba toda su fuerza de voluntad para concentrarse en la batalla que se avecinaba. No quería que apareciera ninguna distracción ni nada mientras comandaba la flota. La razón por la que hace esto es que, a diferencia de su hermana, tiene problemas para concentrarse en una sola cosa a la vez, lo que podría nublar su juicio durante momentos cruciales y hacer que dé la orden equivocada. Esta será su primera batalla real además de las simulaciones que su maestra le hizo hacer y obviamente la sensación de una simulación y la vida real era diferente. No tenía miedo, simplemente estaba muy ansiosa, algo que podría hacerla tomar decisiones drásticas. Permaneció en ese estado de calma mientras se concentraba únicamente en la batalla que la aguardaba. Finalmente, habían pasado 2 horas y sintió una presencia que se acercaba a su puerta, por lo que dejó de meditar y se puso de pie. Entonces se escuchó un golpe en la puerta seguido de una voz. Lady Aina, estamos a 10 minutos del planeta enemigo y nuestros sensores han detectado mucha actividad enemiga, dijo un soldado a través de la puerta. Está bien, voy enseguida, dijo Aina mientras abría la puerta y salía. El soldado le entregó un cuaderno de datos con la información del enemigo. Aquí están los datos sobre la capacidad de la flota enemiga, todos recopilados en nuestra primera batalla sobre Zakul, informó el soldado. Eso fue rápido, dijo Aina refiriéndose al poco tiempo que le tomó al ejército terrestre recopilar información sobre la flota enemiga y sus capacidades de combate.
Cortana acaba de terminar de analizar la última información y la transmitió a la computadora de a bordo del barco, explicó el soldado. Esto es muy útil. Tendré que agradecerle a Cortana la próxima vez que la vea, dijo Aina. Pero como ella dijo, Cortana había aparecido frente a ella a través de un holograma. Puedes agradecerme en persona, Lady Aina, dijo Cortana mientras Aina saltaba un poco hacia atrás. Puedes calmarte, Lady Aina. Solo soy la IA a bordo del barco, explicó Cortana. ¿Entonces Cortana es una IA?, preguntó Aina. Sí, aunque no soy la Cortana original como soy, sino una copia de su programa diseñado para ser parte de las pruebas de la nave, ya que tiene nuevas características diseñadas para la Cortana original, así que realmente soy Cortana 2.0, excepto no soy mejor que el original, explicó Cortana 2.0. Veo que nunca me encontré con Cortana durante mi tiempo con el maestro, así que pensé que era un ser vivo, dijo Aina. Bueno, la Cortana original siempre está bastante ocupada, por lo que no sale a hablar con la gente con tanta frecuencia, pero siempre está atenta a los alrededores de la maestra, por lo que incluso si está ocupada todavía está protegiendo a la maestra de cualquier peligro, así que probablemente ella sea 100% consciente de quién eres, pero aún no la has visto, explicó Cortana 2.0. Justo cuando Aina estaba a punto de responder, el soldado a su lado la interrumpió. Lamento interrumpir a Lady Aina, pero estamos a 5 minutos de distancia, informó el soldado. Aina entendió lo que quería decir y decidió terminar esta conversación más tarde. Hablaremos más tarde después de que termine la batalla de Cortana 2.0, así que espera hasta entonces, ordenó Aina. Como usted ordene, Lady Aina, soy parte de la nave, así que en cualquier momento que me necesite puede llamarme, dijo Cortana 2.0 mientras desaparecía. Aina no perdió el tiempo y se dirigió de nuevo al puente de la nave, para lo cual tuvo que tomar un ascensor. Después de bajar del ascensor, Aina caminó hacia el puente y se sentó en su silla de comandante. El almirante comenzó a informar un nuevo informe sobre la flota enemiga mientras Aina escuchaba. N/A. Al igual que mis otras novelas, esta novela entrará en pausa el 17 de enero porque me voy a la marina ese día y ya no podré actualizar. Ahora bien, no abandonaré esta novela, pero tampoco sé cuánto durará la pausa, así que simplemente les aviso a todos. Capítulo 48. Capítulo 48. No mucho después de que Aina llegara al puente, la flota había salido del hiperespacio y ahora se dirigía hacia el planeta enemigo. En los sensores, la flota detectó mucha actividad enemiga sobre el planeta. Y no fue una actividad civil sino una actividad militar. Cientos de naves estaban sobre el planeta patrullando el sector, ya que este planeta estaba clasificado como un planeta fronterizo, lo que significa que estaba ubicado cerca de la frontera enemiga y que ocurrirían muchas batallas tanto sobre como en la superficie del planeta. El líder del imperio Sirubi, Shreftut, desde el comienzo de la guerra ha reforzado todos los planetas que clasificó como planetas fronterizos. Solo había 3 planetas clasificados como planetas fronterizos: Ruta, Crano y Corri. Corri era el planeta que la flota terrestre estaba atacando en ese momento. El planeta Corri tenía su propia flota de defensa y ejército terrestre para defender el planeta. Y a diferencia de la batalla terrestre de Zakuul, los Esirru serían aún más fuertes y tendrían una moral más alta que en la batalla de Zakuul. Esto se debió a que la mayoría de las fuerzas terrestres que originalmente invadieron Zakuul eran esclavos, ya que a la mayoría de los Esirru no les gustaba aventurarse fuera de sus planetas de origen. Entonces, para compensar esto, los Esirru usan esclavos en sus flotas cuando atacan planetas que no están en su sector de origen. Entonces, ahora que estaban defendiendo uno de sus planetas de origen, naturalmente, la moral de los Esirru defensores sería más alta que en Zakuul. Pero en cuanto a la flota, no se podía decir lo mismo de ellos, ya que la flota Esirru fue creada para atacar especies y planetas primitivos, por lo que cuando se enfrentaron a una flota avanzada adecuada no tenían ninguna posibilidad. Y la razón por la que pudieron apoderarse de Zakuul fue porque Zakuul nunca tuvo una flota de defensa adecuada desde la caída del Imperio Eterno y la Alianza Eterna hace miles de años. Entonces, incluso si sus naves no eran tan poderosas, aún así pudieron apoderarse del planeta, que no ofreció mucha resistencia a la flota Esirru. En cuanto a la batalla terrestre, al igual que para la armada Zakuul, el ejército Zakuul tampoco era tan grande, por lo que cayeron muy rápidamente ante las fuerzas Esirru. Ahora volvamos a la batalla que nos ocupa. La flota Esirru había detectado a la flota Terran después de unos minutos de salir del hiperespacio, pero en ese momento la flota Terran estaba dentro del alcance del arma de la flota Esirru.
El almirante de la flota Terran informó esto a Aina y ella dio la orden de abrir fuego contra todas las fuerzas militares Esirru sobre el planeta. Pero la flota Esirru todavía no estaba dentro del alcance debido a sus armas tecnológicamente inferiores, por lo que actualmente la batalla era unilateral ya que las naves Esirru caían como si nada. Tanto las baterías láser como las armas cinéticas del Titán clase Génesis estaban destrozando las naves Esirru como si sus naves estuvieran hechas de papel. Lo mismo sucedió con las baterías láser del resto de la flota Terran, que solo les dieron unos pocos golpes antes de que las naves enemigas fueran destruidas. También dentro de la flota Terran había naves inhibidoras del hiperespacio, por lo que la flota Esirru no podía escapar y solo podía enviar una señal de socorro a su planeta de origen. Ni siquiera una hora después y todo lo que quedaba sobre el planeta eran restos de las naves Esirru y las estaciones de defensa. Aina miró al almirante mientras el almirante le devolvía la mirada. Ambos estaban en shock ya que esa batalla fue demasiado fácil y apenas tuvieron tiempo de implementar ninguna formación avanzada ni necesitaron ajustar el posicionamiento de la flota. Almirante, ¿era esa toda la nave sobre el planeta? Preguntó Aina porque pensaba que el enemigo era mucho más fuerte que eso. El almirante revisó 3 veces sus escáneres para asegurarse de que no se estuvieran detectando otras naves o estaciones enemigas y lo que encontró no fue nada en absoluto. Lady Aina, no hay nada en absoluto en los escáneres, todo el sistema está libre de naves enemigas y estaciones defensivas, informó el almirante. No hay manera de que esto fuera demasiado fácil, pensó Aina. Ella pensó que esta batalla sería desafiante, pero pasó en un abrir y cerrar de ojos. Se preguntó si esa era la verdadera flota enemiga o simplemente una versión débil de ella. Pero no se quedó mucho tiempo en ese asunto ya que todavía tiene trabajo por hacer. Está bien, almirante, ya que no quedan más fuerzas enemigas que las que inician la invasión del planeta, ordenó Aina. La almirante transmitió sus órdenes a los barcos de transporte mientras miles de cañoneras y naves de desembarco comenzaron a abandonar los hangares de los barcos de transporte. Cada nave de desembarco contenía alrededor de 150 soldados, mientras que los cruceros más pequeños que contenían miles aterrizarían en la superficie del planeta después de que las tropas de la nave de desembarco hubieran asegurado algo de terreno y desembarcaran soldados así. Era similar a las guerras clon cuando el crucero de asalto clase Aclamator aterrizaba en la superficie del planeta y batallones de clones desembarcaban de la nave. Pero mientras esos cruceros esperan para aterrizar, proporcionarán apoyo aéreo y terrestre a las fuerzas terrestres. Aina hizo que la nave capital y los destructores permanecieran sobre el planeta bloqueándolo por completo, mientras que los cruceros y corbetas más pequeños entrarían en la atmósfera del planeta y apoyarían a las tropas terrestres. Las naves de apoyo permanecerían sobre el planeta detrás de las naves capitales, ya que enviarlas a la superficie del planeta era arriesgado. Los transportes no tardaron mucho en atravesar la atmósfera y se dirigieron a una de las principales ciudades del planeta. A lo largo del camino, los bombarderos y algunos cazas volaron por delante para destruir cualquier emplazamiento antiaéreo que pudiera dañar potencialmente los transportes de tropas, matando a cientos antes de que siquiera tocaran el suelo. Las fuerzas de defensa de Esirru ya estaban listas para la batalla mientras los civiles eran evacuados de las principales ciudades a búnkeres subterráneos. Entonces, la totalidad de las ciudades principales estarían llenas de soldados del Imperio Esirru. Mientras eso sucedía, Alexander se relajaba en su palacio viendo Republic News sobre las diversas cosas que sucedían. Tenía algo de comida frente a él comiéndola mientras miraba las solo noticias. Como emperador, vivía una vida tan lujosa mientras sus enemigos sufrían a manos de sus soldados. Capítulo 49. Capítulo 49. Después de que las naves de desembarco aterrizaron junto con las tropas dentro de las cañoneras, la batalla en tierra comenzó oficialmente. Los soldados del Imperio Esirru, en lugar de permanecer a la defensiva, pasaron inmediatamente a la ofensiva una vez que los soldados terranos aterrizaron en el suelo. Pero cada soldado terrano estaba equipado con un nuevo escudo personal MK2 y rifles láser y ametralladoras avanzados. También había una variedad de soldados diferentes que incluían soldados de choque, soldados pesados y soldados ligeros. Si bien las fuerzas terrestres Esirru eran fuertes, su tecnología y sus armas no lo eran, por lo que, sin importar cuántos soldados enviaran para luchar contra las fuerzas Terran, no podrían expulsarlos por completo del planeta. Los soldados Terran duramente entrenados habían logrado crear un cuartel general central en el planeta después de media hora del primer aterrizaje.
El cuartel general central estaba ubicado en el centro de una de las principales ciudades del planeta y con esto permitió a las fuerzas terrestres desplegar sus cruceros en tierra. Fuera de la ciudad no había tropas enemigas y como todas estaban dentro de la ciudad defendiéndola con sus vidas, los cruceros aterrizaron sin ninguna resistencia por parte de las tropas enemigas. Una vez que el crucero aterrizó, miles de tropas comenzaron a marchar fuera del crucero en ordenadas formaciones con los oficiales al frente liderando sus batallones. Después de descargar, los cruceros regresarían a brindar apoyo desde el aire mientras toman el control de esta ciudad. Lo mismo estaba sucediendo en todo el planeta, en las otras ciudades principales del planeta, mientras los cruceros aterrizaban y descargaban tropas. Aina, que todavía estaba observando desde la nave Titán clase Génesis sobre el planeta, estaba mirando la transmisión de vídeo de varios soldados mientras luchaban contra los soldados enemigos. Y pensó que era el momento perfecto para probar el mech gigante que se dice que es capaz de conquistar un planeta por sí solo. Entonces dio la orden al almirante de desplegar el mech fuera del hangar. El mech fue transportado por 6 cañoneras y llevado a la atmósfera del planeta. Normalmente, el mech se dejaría caer desde la nave, pero no estaban ni cerca de la altura de caída adecuada para una caída segura, por lo que recurrieron a usar la segunda opción, que era hacer que las cañoneras dejaran caer el mech a la superficie del planeta. Mientras continuaba la batalla por el planeta, Alexander dejó de relajarse y volvió a entrenar sus poderes de fuerza y a meditar para mantener el control adecuado sobre sus poderes. También había estado haciendo algunos ejercicios físicos para mantenerse en pie. No habían pasado ni 15 minutos y Cortana lo interrumpió. El proyecto Spartan está oficialmente completado, dijo Cortana. Al escuchar esto, Alexander detuvo su entrenamiento para enfrentar a Cortana. Finalmente está hecho, dijo Alexander emocionado. Luego miró a uno de sus guardias reales y le pidió que preparara un barco de transporte. Los guardias saludaron y se marcharon para cumplir su misión. Alexander había ido a tomar una ducha rápida después de haber estado entrenando por algún tiempo. La ducha duró 15 minutos antes de que saliera, se vistiera y se dirigiera al Royal Hangar donde lo esperaba el transporte. Una vez que llegó vio a Irena esperándolo en la puerta del transporte. Maestro, escuché que el proyecto estaba completo, dijo Irena. Sí, me dirigía a las instalaciones para comprobarlo. ¿Vienes conmigo?, preguntó Alexander. Sí, quiero ver de qué son capaces estos Spartan, dijo Irena. Bueno, si tuviera que decirlo, son como los guerreros mandalorianos, excepto que son mucho más fuertes y seguirán las órdenes y llevarán a cabo sus misiones con una tasa de éxito del 100%, explicó Alexander. 100%. Irena se sorprendió al escuchar eso, ya que eso sería muy beneficioso para los militares y para llevar a cabo misiones especiales en las profundidades del espacio enemigo. Ahora estoy aún más interesada en verlos, dijo Irena mientras ambas subían a la nave de transporte. Una vez que ambos estuvieron en, Alexander revisó la evaluación de datos de combate que Cortana hizo con los Spartans, para poder saber completamente de qué son capaces antes de llegar allí. Irena se unió a él y miró parte de la información durante el vuelo. El viaje a las instalaciones duró 20 minutos y una vez allí, Alexander fue recibido por los científicos jefes de las instalaciones. Su Alteza, estoy muy contento de que haya venido, dijeron los científicos inclinándose ligeramente. Sí, dejemos de lado las cortesías y vayamos directo al grano, dijo Alexander, ya que quería ver. Por supuesto, Su Alteza, entonces vayamos a ver a los Spartans, dijo el científico jefe mientras caminaba hacia las instalaciones. Una vez dentro, tomaron un teleférico hasta el otro lado de las instalaciones, donde todos los Spartans estaban alineados y esperando para saludar al emperador. Han sido entrenados en esta instalación durante años, desde que eran clones más jóvenes y desde entonces se han perfeccionado hasta convertirse en los soldados perfectos. Después de salir del elevador del cielo, Alexander fue recibido a ambos lados por una fila de espartanos, todos alineados y en posición de firmes. Tan pronto como Alejandro salió de la vida en el cielo, todos los espartanos lo saludaron al unísono. El sonido puro de todas sus voces combinadas fue tan bueno aquí en persona. Con solo mirarlos, también podía darse cuenta de cuánta disciplina habían pasado y la cantidad de entrenamiento que habían recibido. Su Alteza, permítame presentarle a los espartanos, dijeron los científicos jefes. Alexander comenzó a caminar lentamente junto a todos los espartanos que los observaban. Quedó bastante impresionado con el parecido que tenían los Spartans con los Halo Spartans reales de su mundo.
También estaba emocionado de verlos en acción y qué mejor manera de verlos en acción que enviarlos al combate. ¿Están preparados para el combate?, preguntó Alexander. Sí, Alteza, hemos terminado el proyecto por completo y ahora podemos comenzar a crear más Spartan y mejorarlos con datos de combate reales, respondieron los científicos principales. Bien, porque ya tengo una misión para ellos, dijo Alexander. Son suyas para que las ordene su Alteza, respondió el científico jefe. Está bien, entonces quiero que todos los líderes del escuadrón den un paso adelante y me sigan, dijo Alexander mientras caminaba de regreso al elevador esquí. 5 espartanos dieron un paso adelante y siguieron a Alejandro hacia el ascensor celestial mientras Serena se quedó atrás para probar por sí misma las capacidades de combate de los otros espartanos. Con el programa Spartan completado, Alexander estaba a punto de ponerlos en uso de inmediato y comenzar a implementarlos en varios mundos en las regiones desconocidas. Capítulo 50. Capítulo 50. ¿Está bien? ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó Alexander mientras miraba a los 5 líderes del escuadrón Spartan frente a él. Teniente Osley informando, señor, dijo el primer Spartan cuya armadura era azul. Cada escuadrón Spartan tenía una armadura de un color diferente para diferenciarse de los demás. Teniente Kingsley informando, señor, dijo el segundo espartano con armadura roja oscura. Teniente Free, señor, dijo el tercer espartano con armadura verde. El teniente Daniels informa, señor, dijo el cuarto espartano con armadura blanca. Teniente Williams, informe, señor, dijo el último espartano con armadura negra con un símbolo de calavera en la pieza del pecho derecho de la armadura. Mientras decían sus nombres, Alexander seguía mirando sus datos de combate individuales para ver la diferencia entre sus soldados clon y estos soldados espartanos. Y la diferencia era realmente alta, ya que la fuerza pura de un espartano era 4 veces mayor que la de un soldado clon normal. La mayor parte de eso fue mejorado por la armadura, que proporcionó un impulso significativo a la persona que estaba dentro de ella. Y el peso de la armadura no era una broma, ya que podía aplastar el cráneo de cualquier cuerpo con un solo paso. Está bien, ahora la mayoría de tus misiones serán la infiltración en territorio enemigo con misiones ocasionales de sabotaje y cosas así, explicó Alexander, ya que no tenía a dónde enviarlos en este momento. Pero dado que técnicamente estamos en guerra en este momento, no los detendré, ya que sé que probablemente estén ansiosos por una batalla real, así que quiero que todos ustedes se presenten en el Royal Anger con sus escuadrones, ya que vendrán con ellos. Yo, dijo Alejandro. Los 5 espartanos saludaron y salieron a buscar a sus escuadrones. La razón por la que venían con Alexander era porque sus exploradores habían logrado encontrar el planeta natal Esiru, y él no iba a desperdiciar esta oportunidad e iba a atacarlo con su flota principal. Tomar su mundo natal pondrá fin al Imperio Esiru y los colocará bajo el imperio de Alejandro. Antes de su encuentro con el Imperio Esiru, Alexander pensó que tendrían algunas naves poderosas, pero parece que no es el caso. El Imperio Esiru no pudo manejar la tecnología avanzada que tenían las flotas y los soldados de Alejandro, por lo que realmente fue una derrota unilateral ya que el Imperio Esiru no tuvo ninguna posibilidad. Después de que los Spartan regresaran con sus escuadrones, Alexander abordó su transporte y se dirigió a su nave capital. Ya había reunido una flota de naves para tomar el planeta natal del Imperio Esiru y no quería perder el tiempo. Entonces, una vez que estuvo a bordo de su nave capital, inmediatamente hizo que la flota se pusiera en formación para saltar al hiperespacio. Una vez que la flota saltó al hiperespacio, Alexander comenzó a meditar en su habitación a bordo de su nave para prepararse para la batalla que se avecinaba. Descubrió que la meditación era algo realmente relajante y, a veces, si se concentra, puede ver ciertos eventos en el futuro usando su previsión. Esta vez, mientras meditaba, vio la ubicación donde estaba el líder del Imperio Esiru. Estaba ubicado en una enorme estructura similar a un palacio ubicada en algunas colinas en algún lugar del planeta. Lo que significa que su palacio estaba separado de la ciudad, lo que era aún mejor ya que Alejandro podía tomar a los espartanos y atacar el palacio con todos los equipos mientras sus otras fuerzas ganaban el control del planeta. Y tenía muchas fuerzas con él, ya que trajo 30 millones de droides Centinela MK6, ya que los clones y Rakata estaban bajo el mando de Aina. Y tomar el control del planeta sería fácil excepto por la parte de la invasión, ya que incluso si su tecnología es un poco primitiva, los Esiru demuestran ser muy resistentes cuando se trata de defender su planeta. Especialmente porque este era su mundo natal, Alexander esperaba una batalla muy larga y brutal, pero incluso entonces el resultado sería el mismo.
Habían pasado 30 minutos desde que Alexander comenzó a meditar, pero para él, habían pasado más tiempo. Fue entonces cuando Irena entró por la puerta con la esperanza de despertar a Alexander, pero lo que encontró fue que estaba meditando, así que se quedó a un lado y esperó a que terminara. Alejandro ya estaba consciente de su presencia y sabía que era el momento, por lo que dejó de meditar por el momento y se volvió hacia ella. ¿Ya llegamos?, preguntó Alexander. Si ya hemos salido del hiperespacio y he ordenado a la flota avanzar hacia el planeta y atacar cualquier nave que sea hostil, respondió Irena. Está bien, entonces supongo que será mejor que nos pongamos nuestra armadura para esta batalla, dijo Alexander, lo que sorprendió un poco a Irena. Maestro, ¿vas a luchar personalmente en la batalla?, preguntó Irena. Sí, ¿eso es un problema?, preguntó Alexander mientras pensaba que ella iba a hacerle una prueba preliminar para luchar en la batalla. No, para nada, es solo que nunca peleas personalmente en la batalla y, en cambio, nos lo dejas a nosotros y a los soldados, dijo Irena. Bueno, no voy a pelear en la batalla espacial ya que todavía tengo que practicar un poco más en la simulación, pero sí voy a asaltar personalmente al líder del palacio de los Esirru con los Spartans, dijo Alexander. ¿Y quieres que Yona y yo comandemos la fuerza en tierra?, dijo Irena. Precisamente, respondió, pero preparémonos que ya estamos aquí y no falta mucho tiempo hasta que comience la batalla. Con eso, Alexander había ido a ponerse su armadura personalizada que TV y Cortana le habían hecho. La flota sobre el mundo natal del Imperio Esirru no era nada comparada con la flota real directamente bajo el mando de Alexander. Incluso con refuerzos enemigos, la flota real abrumó por completo al Imperio Esirru, cuya tecnología, aunque decente para una raza que viaja por el espacio, era mucho menos poderosa que la de las otras facciones en la galaxia. La batalla no duró más de una hora, ya que se había completado la limpieza total del Imperio Esirru sobre el planeta. Pero en la superficie, millones de soldados y ciudadanos habían tomado las armas para defender su planeta de los invasores. Desde que terminó la limpieza sobre el planeta, Alexander había colocado su flota en un bloqueo alrededor del planeta impidiendo que cualquiera huyera del planeta. No estaba preocupado por los refuerzos enemigos ya que nada de lo que le arrojaran lo haría retirarse y además la mayor parte de sus fuerzas estaban defendiendo su mundo natal, por lo que no tienen mucha flota. Por ahora, Alexander se concentraría en la batalla terrestre. Almirante, prepare las naves de desembarco y a los Spartans y envíelos a mi nave de desembarco personal, ya que me dirigiré a la superficie del planeta, ordenó Alexander. Muy bien, Alteza, así se hará, contestó el almirante. Luego, Alexander se dirigió hacia Langer para abordar su nave de desembarco real, que era solo una nave de desembarco normal pero estaba personalizada con algunos sistemas defensivos y era un poco más grande. Mientras caminaba hacia el hangar, Alexander pudo ver que toda la nave se movía y que no había ni una sola persona parada sin hacer nada. Cada persona tenía un trabajo que hacer, especialmente porque se estaban preparando para una invasión total del mundo natal de los Esirru. Una vez que llegó al hangar pudo ver a los Spartans todos alineados con sus respectivos capitanes frente a ellos esperando la orden de Alexander de abordar el barco. Una vez que Alejandro estuvo frente a ellos, todos los espartanos saludaron al unísono mostrando su disciplina militar. Tranquilo, ordenó Alexander mientras procedía a comenzar a caminar de un lado a otro frente a la formación de los Spartans. Hoy, espartanos, atacaremos el palacio del gobernante de los Esirru y posiblemente lo tomaremos prisionero para poner fin a esta pequeña guerra, pero no todo siempre sale según lo planeado, así que estén preparados para cualquier sorpresa, ya que no sabemos qué tienen. Sobre el terreno en términos de defensas, explicó Alejandro. Nuestra misión principal es la infiltración y el secuestro del gobernante supremo de los Esirru, mientras que nuestro objetivo secundario será vigilar a los esclavos que se encuentren en el palacio. Esto no significa no dispararles, sino tener cuidado con los esclavos desarmados que pueden ser enemigos o no. Aparte de eso, tenéis autorización para ir sin armas tan pronto como atravesemos la atmósfera del planeta. Además, seremos los únicos que atacaremos el palacio con algún apoyo aéreo para cubrirnos, ya que el resto de las tropas terrestres atacarán las otras ciudades del planeta, dijo Alexander mientras explicaba el plan general que llevarían a cabo. ¿Hay alguna pregunta ahora?, preguntó Alejandro al recibir un silencio de los espartanos que le mostraba que estaban listos para la batalla que se avecinaba. Muy bien, proceda a abordar el barco y haga los preparativos para la partida, ordenó Alejandro mientras los espartanos daban un último saludo antes de partir y comenzaban a prepararse para abandonar el barco. No pasó mucho tiempo hasta que todas las fuerzas de la flota se prepararon para la invasión.
Terminaron en aproximadamente una hora y se lanzaron hacia la superficie del planeta. Alexander había esperado unas 2 horas a que comenzara la batalla antes de ordenar al piloto que comenzara a dirigirse hacia la superficie del planeta. Con Alejandro había 10 alas de cazas y bombarderos y otras 4 naves de desembarco que tomarían posición fuera del palacio para evitar que llegaran refuerzos enemigos mientras Alejandro y los espartanos desembarcaban. Una vez que traspasaron la superficie del planeta, la mitad de los cazas y bombarderos se apresuraron a barrer el área antes de que la nave de lanzamiento de Alexander se acercara. También era para limpiar cualquier fuerza enemiga que estuviera estacionada fuera del palacio en el terreno. Unos minutos más tarde, la nave de transporte de Alexander había pasado las nubes y ahora el suelo estaba a la vista. Pero lo que se vio fue una feroz batalla entre una tonelada de cazas que protegían a los bombarderos que bombardeaban a las tropas terrestres. Las otras 4 naves de desembarco se habían separado para dirigirse a sus respectivas posiciones alrededor del palacio. Cada nave de desembarco contenía 200 de sus soldados de operaciones especiales con algunos vehículos ligeros y 1000 droides almacenados en el área de carga. Esto sería suficiente para contener a las fuerzas externas mientras Alejandro y los espartanos se dirigían hacia el gobernante enemigo. En los muros del palacio, los Esiruru entraron en pánico cuando se les acercó una enorme nave de desembarco y una tonelada más de cazas. Esto era un problema ya que sus propios cazas estaban completamente abrumados por los cazas enemigos, haciéndolos perder superioridad aérea. Y una vez que la nave de desembarco llegó a las paredes, la puerta se abrió revelando soldados completamente blindados que saltaron de la nave de desembarco y comenzaron a masacrar a los soldados en la pared. Los Esiruru no tuvieron ninguna oportunidad mientras los espartanos avanzaban y se dividían al entrar al palacio. Mientras que Alejandro, que estaba solo, había entrado lentamente al palacio sin siquiera molestarse por los cuerpos de los Esiruru que pasaban. Caminó lentamente hacia el palacio ya que para cuando llegue allí, los Spartans ya habrán despejado toda el área frente a él, por lo que no tendrá que correr ni desperdiciar energía. En el camino, Alejandro se había encontrado con algunos soldados de los que se deshizo rápidamente ya que no representaban una gran amenaza. Con la cantidad de entrenamiento que tiene y lo poderoso que es, esperaba nada menos que soldados débiles a los que pudiera matar instantáneamente. Lo mismo ocurre con los espartanos, ya que son mucho más fuertes, inteligentes y rápidos que los soldados del palacio. Pero cuanto más movía a Alejandro por los pasillos del palacio, podía decir que se estaba acercando cada vez más al lugar donde estaba su gobernante, ya que el número de soldados había ido aumentando cuanto más se acercaba al centro del palacio donde suponía que estaba su gobernante. Y después de caminar un poco más, estaba en lo cierto. Atravesó las enormes puertas que conducían a la sala del trono. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. En lugar del gobernante supremo sentado en su trono esperando tener una última batalla con Alejandro, los espartanos ya lo capturaron. Alexander sacudió la cabeza al ver esto, ya que los Spartans eran demasiado poderosos, pero los Esiruru no eran tan poderosos ya que además de dominar la tecnología para los viajes espaciales no tenían tecnología avanzada. Entonces la captura del gobernante supremo fue fácil. Y ahora que el gobernante supremo ha sido capturado, la guerra está llegando a su fin. Alejandro hizo que el líder supremo fuera transportado fuera del palacio y al espacio para ser mantenido como prisionero mientras la noticia de su captura se difundía entre los Esiruru. Pero en lugar de rendirse, continuaron luchando con más fiereza que antes, lo que obligó a prolongar la guerra un mes más, ya que el número de personas que luchaban contra Alejandro y su ejército era muy elevado. Después de un mes, los combates habían cesado y ahora solo quedaban focos de resistencia mientras todas las ciudades del planeta habían caído bajo el control de las fuerzas Terran. La mitad de la flota sobre el planeta se había ido, mientras que la otra mitad se quedó para evitar que otras flotas o cualquier otra cosa retomara el planeta. Transportes masivos que transportaban soldados e ingenieros habían ingresado al sistema y habían comenzado la construcción de una estación espacial sobre el planeta. Mientras estuvo en la superficie del planeta, el palacio del líder supremo permaneció intacto ya que Alejandro tenía un plan para eso. En casi todas las ciudades del planeta se colocó un cuartel general de la fuerza de guarnición para mantener el orden en las ciudades, mientras que a los nativos Esiruru se les dijo que podían continuar con su vida diaria. Por supuesto que no escucharon ya que tenían mucho resentimiento hacia los invasores pero al mismo tiempo ¿qué podían hacer? Superaban en número al enemigo en una proporción de 3-1, pero aún así perdieron. Millones de soldados murieron y todas sus ciudades fueron tomadas.
Así que la única opción era tratar con su nuevo gobernante o intentar contraatacar y morir. Pero los Esirru, como cualquier otra raza inteligente, tenían miedo a la muerte, ya que eso significaba el fin de todo. O, para ser más precisos, dar la vida para librar una lucha imposible de ganar sería inútil. Pero eso no los detuvo a todos, ya que el cónclave, que es el cuerpo religioso de los Esirru, y los ancianos, que es el cuerpo político, competían entre sí en el trasfondo. Los ancianos querían seguir luchando por su independencia y pensaban que sería vergonzoso ser derrotados sin intentarlo una y otra vez. Mientras que el cónclave había recibido visiones de que al estar subordinados a los invasores solo entonces su sociedad y especie trascenderán a una nueva luz y el elegido los guiará por el camino de la rectitud. Se referían a Alejandro como el elegido, ya que los miembros del cónclave eran sensibles a la fuerza y como tales reciben visiones sobre el futuro solo en los momentos más importantes. Antes de la guerra no recibieron visiones sobre los invasores, pero ahora que las recibieron después de creer que era la voluntad de los dioses que se convirtieran en sirvientes del líder de los invasores, ya que él era el llamado el elegido por sus dioses. Con dos ideas completamente opuestas, las dos facciones empezaron a ganarse a la población de las ciudades para su bando. Pero los ancianos no eran tan favorables entre la población, ya que la causa de la guerra fue su culpa, y también en momentos como estos la gente tiende a recurrir a sus creencias religiosas y tratar de ponerse de acuerdo con su dios sobre qué hacer. Y así, una vez que el cónclave afirmó que era la voluntad de los dioses convertirse en sirvientes de los invasores, entonces así fue. Alexander, que ya ni siquiera estaba en el planeta, no sabía lo que estaba pasando, ya que actualmente estaba sentado frente al líder supremo de los Esirru, quien actuó completamente diferente de lo que pensaba. Para poder entenderse entre sí, el líder supremo lleva un dispositivo de traducción para entender lo que dice Alejandro. Si simplemente me sirves como vasallo, permitiré que tu especie conquiste más planetas y también tu especie alcanzará nuevas alturas en términos de tecnología y respetaré la cultura y las creencias religiosas de tu especie, dijo Alexander. Si pudiera lograr que el líder supremo estuviera de acuerdo, podría otorgarles la capacidad de luchar verdaderamente contra fuerzas más poderosas. El líder supremo en ese momento estaba muy asustado, ya que frente a él podía sentir una fuerza poderosa dentro de la persona frente a él. Podría hacer esto ya que, naturalmente, como líder supremo, debe poder sentir la fuerza y conectarse con ella. Personalmente, la idea de convertirse en sirviente de otra persona era algo con lo que normalmente no estaría de acuerdo y le escupiría en la cara a esa persona, pero en esta situación no podía hacerlo. Pero también los beneficios serían buenos, ya que a su especie se le daría tecnología avanzada para hacer avanzar su sociedad y él permanecería como líder supremo, solo que tendría que responder ante esta persona frente a él. No era un mal trato, pero la pregunta que se hacía era si debería aceptarlo. Pensamientos de los creadores. El líder supremo de los Esirru terminó aceptando la propuesta de Alejandro y le fue concedida la libertad. Al ver que Alejandro lo trataba con más respeto, se alegró de haber aceptado la oferta. Después de eso, Alexander explicó más sobre sus responsabilidades. Primero, continuará ostentando el título de gobernante supremo sobre los Esirru, pero debe responder ante Alejandro, ya que naturalmente está sobre él. Todas las acciones que emprenda deben ser aprobadas por Alejandro o uno de sus enviados que dejará en el planeta. En segundo lugar, a los Esirru se les permitirá reconstruir su ejército y se les dará nueva tecnología para mejorar su mundo, su sociedad y su ejército. No hay límite para el tamaño de su ejército, ya que, sin importar cuán grande sea, no podrán competir con el ejército de Alejandro. En tercer lugar, todos los mundos Esirru tendrán una guarnición Terran ubicada en la ciudad central para mantener el orden y mejorar las relaciones entre los ciudadanos Terran y los ciudadanos Esirru. Se llevarán a cabo ejercicios militares para mejorar el trabajo en equipo y la experiencia del ejército Esirru y promover una especie de amistad entre los dos ejércitos. También se mencionan algunas otras pequeñas cosas. En general, los beneficios de tomar tal decisión fueron demasiado grandes para el líder supremo. Sentía como si estuvieran destinados a convertirse en sirvientes de su señor supremo Alejandro, pero aún así, como Esirru, tenía pensamientos de que, como raza guerrera, no deberían ser sirvientes de otro imperio. Pero Alejandro ha demostrado que él y su imperio son mejores guerreros que ellos, así que todo lo que puede hacer es respetarlos y luchar junto a ellos ahora en lugar de preocuparse por el pasado. A Alexander no le preocupaba que el líder supremo lo traicionara, ya que siempre tendría un droide sigiloso que lo monitorearía en todo momento.
Pero con esto fuera del camino, ahora efectivamente ya no estaban en guerra y ahora podía relajarse mientras dejaba que TV transportara la tecnología a los Shiryu y les enseñara cómo fabricarla. Esto le dejó sin nada que hacer más que firmar documentos y entrenar con Irena o Yona. Así que decidió echar un vistazo a cómo le iba al resto de la galaxia. Cortana, que había estado monitoreando la situación respecto al resto de la galaxia, había comenzado a explicar lo que estaba sucediendo. En primer lugar, después de abandonar Coruscant y matar al comerciante, lo que provocó un conflicto entre el gremio de comerciantes y la Federación de Comercio, las cosas se calentaron cuando la Federación de Comercio, que buscaba usar su influencia para destruir al gremio de comerciantes, estaba teniendo problemas, ya que el gremio de comerciantes, mientras no era tan masivo como si la Federación de Comerciantes hubiera establecido muchos contactos con personas poderosas en Coruscant. La Federación de Comercio también tenía muchas personas influyentes, como senadores, en sus bolsillos, pero no las suficientes para compensar el equilibrio entre ellos y el gremio de comerciantes. Debido a esto, la Federación de Comercio ha comenzado a volverse agresiva con el gremio de comerciantes, contratando personas para perturbar sus negocios o causar problemas con sus operaciones. Muy pronto, muchos productos del Merchant Guild terminaron desaparecidos. Sus operaciones saliendo del sistema Coruscant habían sido interrumpidas. Así que no tuvieron más remedio que contratar gente para proteger sus productos e incluso culparon abiertamente a la Federación de Comercio durante las reuniones del Consejo en el Senado de la República. Pero esto fue inútil, ya que lo único que le importaba al senador eran las ganancias y no veían cómo ayudar al pequeño gremio de comerciantes les daría ganancias, así que simplemente voltearon la cabeza descartando el problema. Además de los problemas entre la Federación de Comercio y el gremio de comerciantes, se habían reportado muchos disturbios en muchos mundos de la República y el crimen también estaba aumentando. El Imperio Galáctico ha estado muy tranquilo durante todo este tiempo, pero al investigar un poco, Cortana descubrió que están construyendo naves como locos y están acumulando un gran ejército para enfrentarse a la República. En cuanto a la República, cada día que pasa empiezan a ocurrir más problemas. La Orden Jedi ya está al límite. Pero esto era perfecto para Palpatine, ya que todo lo que tenía que hacer ahora era simplemente aprovechar el caos y tragarse a toda la República en su imperio. En comparación con la República, el imperio destinó una gran cantidad de dinero a garantizar el orden en todo su territorio. Su ejército ya era más poderoso y superior que el ejército de la República, que no cuenta con fondos suficientes de los senadores de la República que envían mucho dinero en secreto al imperio. Y con los Jedi al límite, no podían investigar este asunto para que los senadores pudieran salirse con la suya. Hasta el momento no había ninguna guerra importante en la galaxia, pero con la creciente tensión en la galaxia solo sería cuestión de tiempo hasta que algo sucediera. Sobre el mundo de Jakku, la bulliciosa estación espacial Olympus bullía de actividad. En solo un año se ha convertido en un lugar donde muchos cazarrecompensas y otras personas vienen a reunirse y relajarse. Además de sus enormes y rápidos astilleros de producción por los que era conocido, también se ha expandido a muchas otras áreas. Ahora tiene una cantina que sirve muchos platos y bebidas y tiene algunos bailarines exóticos y algunas grandes bandas y músicos consiguen contratos para venir a actuar aquí. También estaba el gremio de mercenarios al que se le permitió establecerse dentro de la estación junto con el gremio de comerciantes, la Federación de Comercio y muchas otras empresas y organizaciones importantes. La estación Olympus era una zona neutral, un lugar donde no ocurren crímenes importantes y todos podían caminar seguros. La seguridad era de primera y muy estricta. En cada hangar se inspeccionaban las naves para detectar lo que la estación Olympus consideraba mercancías ilegales y armas. Se permitían armas, pero debían permanecer enfundadas y no podían sacarse por ningún motivo excepto para defenderse de otra persona armada. Por supuesto, algunas personas han intentado usar esto como excusa para sacar sus armas e incluso batirse a duelo a veces, pero terminaron siendo expulsados de la estación de por vida. Las fuerzas de seguridad del Olimpo, OSF por sus siglas en inglés, no toleraban cosas como esta y el castigo sería severo. La directora de la estación era la nueva sirvienta de Aina Alexander y también la hermana de Irena y Yona. Como directora, ha tenido encuentros con muchas personas poderosas, algunas de las cuales han intentado cortejarla pero fueron rechazadas. Ella también paseaba a veces por la estación con sus guardias y disfrutaba de algunos de los lugares que había en la estación para relajarse. Todos han visto su belleza y han intentado hablar con ella pero nadie ha podido siquiera acercarse a ella. Y en ese momento en el despacho del director Aina se preparaba para la llegada de alguien muy importante.
Su amo, Alexander, venía a la estación para relajarse y también para ver cómo iba la estación desde que la construyeron. Galaxy aún no sabe que la estación Olympus está controlada por él y quiere que siga así para llegar en su nueva nave capital llamada Eternal. Aproximadamente 2 horas después, la nave de Alexander finalmente llegó al sistema. Su llegada sorprendió a muchas personas, ya que aunque a los buques de guerra se les permitió ingresar al sistema y ser reparados en la estación Olympus, nadie había visto una nave capital como esta. Y aunque Alexander quería mantener su conexión con la estación del Olimpo en secreto por ahora, aún recibiría un privilegio especial de Aina ya que él era su maestro. El Eterno se había acercado a la estación y se detuvo cuando estuvo lo suficientemente cerca. Luego, una pequeña nave de transporte se había lanzado desde el hangar del Eterno con Alexander a cuestas y se dirigió a la estación Olympus. El transportador recibió las coordenadas de una zona de atraque donde podría aterrizar, por lo que el piloto se dirigió hacia ellas. Una vez que llegaron, se abrieron las puertas del transportador y salió un grupo de personas. Estas personas eran Alexander, Irena y algunos guardias. Desde que la República se enteró de este nuevo imperio, también lo hizo el resto de la galaxia, pero nadie sabe quién es su líder ni qué tan poderoso es. Pero los guardias con Alexander tenían el logo de la ascendencia Terran en su armadura, que era muy visible. E incluso había imágenes y vídeos de su flota sobre Zakuul, ya que el planeta no está cerrado a la galaxia, por lo que muchos turistas, comerciantes y otras personas pueden ingresar al sistema e ir al planeta. Pero desde que Alexander llegó en una nueva nave que no había sido vista antes, la gente del sistema no pudo identificar que él era parte de la ascendencia Terran. Pero la armadura que llevaban los soldados Terran también era conocida en toda la galaxia y una vez que la gente vea esto pensarán que es alguien importante para la ascendencia Terran. A Alejandro no le importaba que esas imágenes salieran a la luz, ya que quería que se difundieran para poder difundir las noticias sobre su imperio por toda la galaxia. Estaba funcionando bien ya que la noticia de un nuevo imperio en la galaxia era un tema muy candente. Ahora volvamos a Alejandro, cuando salió del transporte con sus guardias, muchas personas miraron a los guardias y supieron inmediatamente quiénes eran. Alexander ignoró sus miradas y salió del hangar hacia el área de entretenimiento donde pasaría su tiempo relajándose antes de ir a ver a Aina. Mientras caminaba por la estación, naturalmente llamó mucho la atención. Incluso de los diversos agentes de las facciones poderosas de la galaxia. Todos querían saber quién era el líder de la ascendencia Terran, pero nunca habían visto a ningún político u otra agente de influencia de la ascendencia Terran en ningún lugar de la galaxia, excepto en Zakuul, donde el consejo de Zakuul era considerado político. Estos agentes, al ver a Alexander caminando por la estación, se lo informaron a sus líderes. El Imperio Galáctico, liderado por el Emperador Palpatine, se enteró de esto. El Emperador Palpatine tomó esta oportunidad y envió a 5 de sus inquisidores a la estación Olimpo para capturar a esta persona. No le importaban las fuerzas de seguridad del Olimpo ya que no creía que pudieran impedir que sus inquisidores capturaran a esta persona. Vio esto como una oportunidad para obtener información sobre la ascendencia Terran y, con suerte, descubrir dónde se encuentran exactamente en las regiones desconocidas. León, la capital de la ascendencia terrestre, era un planeta lleno de actividad diferente a lo que era unos años antes. Antes era un planeta vacío con nada más que restos de naves de guerra de una antigua batalla y el sistema estaba perdido en todos los mapas estelares de la galaxia. Y ahora este planeta era la capital de la ascensión Terran y estaba repleto de actividad de naves que entraban y salían. En el planeta, las ciudades lucían asombrosas y la gente estaba feliz y seguía con su vida cotidiana. Algunas personas incluso lo consideraban un paraíso en comparación con antes. Los niños corrían jugando después de terminar la escuela y mucha gente iba a trabajar con caras felices. Los Rakata, una raza perdida que se creía extinta hace mucho tiempo, eran completamente diferentes de lo que la historia dice sobre ellos hace miles de años. Los Rakata de hoy no esclavizaron a la gente, sino que trabajaron con las distintas razas de león para mejorar sus vidas. Pero incluso ahora León estaba aislado del resto de la galaxia, ya que todos los hipercarriles que conducían al sistema solo eran conocidos por Alejandro y su imperio. En el planeta Oren, el primer planeta conquistado por la ascendencia terrestre, la vida era diferente a la que estaban acostumbrados anteriormente. Antes de que fueran gobernados por alguien llamado Magnus y a menudo se mantenían alejados del exterior de la galaxia, quedando completamente aislados del resto de la galaxia. Pero después de ser liberados por Alejandro, han transformado su estilo de vida en algo más.
Ahora León estaba lleno de actividad mientras se abría a la galaxia. Muchos comerciantes y gremios inmediatamente aprovecharon esta oportunidad y comenzaron a construir sus sucursales en el planeta. Esto trajo a muchas personas de toda la galaxia al planeta en busca de nuevas oportunidades para explorar un nuevo planeta. Muchas de las otras facciones también enviaron a sus espías y a otras personas para tratar de obtener información sobre el planeta y sobre la ascendencia. La información sobre la ascendencia no fue mucha para el público. Todo lo que el público y Galaxy sabían era que la ascendencia poseía dos planetas conocidos, que eran Oreen y Zakul. Es por eso que muchos espías de facciones hacen todo lo posible para obtener toda la información que puedan para poder descubrir más sobre la ascendencia. Además de León y Oreen, todos los planetas que poseía ascendencia son ricos y están poblados por al menos 1 millón de personas. Algunos planetas están enteramente ocupados por la producción de droides y clones. El número de clones creció constantemente gracias a la construcción de más instalaciones de clonación. Y el entrenamiento de clones fue creado para ser un curso avanzado que creaba escenarios simulados de batalla planetaria que incluían batallas espaciales, invasiones y defensa de invasiones. Esto no se limitó a los clones, ya que un soldado regular del ejército terrestre también pasó por este curso. Alexander incluso estaba planeando que sus materias recién adquiridas también pasarán por el curso, ya que eso solo las mejorará aún más. La situación diplomática de la Ascensión Terran era algo aislada, ya que Alexander no aceptaba ningún trato de ningún otro imperio. Pero las pequeñas organizaciones y las empresas interestelares eran una excepción, ya que solo querían ganar algo de tierra en Zakul o en Oreen. Por supuesto, este aislamiento no duraría mucho ya que Alejandro solo quería ver cómo era la situación en la galaxia antes de tomar decisiones diplomáticas con otras facciones. Pero con la forja estelar en sus manos sintió que podía enfrentar cualquier amenaza a su imperio que estuviera en la galaxia, por lo que no estaba preocupado por el aislamiento. Los inquisidores imperiales habían llegado a la estación de Olimpo unas horas después de que el emperador recibiera la noticia. Como la estación Olimpo era muy popular y tenía varias facciones y personas diferentes en la estación, la llegada de los inquisidores no era algo que se supiera de inmediato. De hecho, la existencia de los inquisidores era algo que ni siquiera era conocido en la galaxia, ya que el emperador Palpatine los había estado entrenando en secreto. Entonces, cuando llegaron, llevaban sus túnicas negras que ocultaban sus sables de luz de la vista del público. Después de aterrizar su nave en el hangar, procedieron a la estación para encontrar el objetivo que fue visto por última vez en algún lugar cerca del distrito administrativo de la estación. Entonces los inquisidores se habían separado ya que caminar en un grupo de 5 llamará la atención. 2 de ellos se dirigirán a donde está el objetivo, mientras que los otros 3 se quedarán en algún lugar cerca de la ubicación del objetivo para brindar asistencia a los otros 2 inquisidores si fuera necesario. Unos minutos más tarde, tras caminar por la estación y toparse con gente, llegaron al lugar, pero el objetivo no estaba a la vista. Fue entonces cuando su informante que estaba en la estación vigilando al objetivo les informó que ahora se encontraba en una cantina en la parte de entretenimiento de la estación. Así que los inquisidores se dirigieron en esa dirección. Después de un par de minutos más finalmente llegaron al distrito de entretenimiento, donde todos se dividieron para rodear el objetivo. Alexander, que estaba sentado disfrutando de la comida servida en la cantina, había notado que había algunos usuarios de la fuerza cerca de él. Pero a él no le importaron y simplemente disfrutó de la comida que tenía frente a él, ya que puede dejar que Irena y los guardias se ocupen de ellos. Irena también había sentido a otros usuarios de la fuerza cerca de ellos y podía sentir el lado oscuro alrededor de estos individuos. Por supuesto, ella sabía que se trataba de los inquisidores imperiales del Imperio Galáctico. Ella lo sabía porque, aunque la ascendencia Terran se había aislado del resto de la galaxia, todavía mantenían un control a través de las fuerzas especiales sobre lo que estaba sucediendo dentro de las otras partes de la galaxia. Así que hacía tiempo que se había enterado de los inquisidores, pero sabía que no eran una amenaza para Alexander, ya que en aproximadamente una década o 2 tendría más usuarios de la fuerza que el Imperio. Pero ahora el Imperio envió 5 de ellos a la estación Olympus, algo que no había sucedido antes. Entonces la única conclusión es que fueron enviados aquí después de Alejandro. Alexander había notado que Irena había notado los del usuario de la fuerza y que ella también estaba en guardia contra ellos. Irena, si estás preocupada, no deberías estarlo, ya que 5 usuarios de la fuerza débil no son suficientes para hacerme daño a mí o a ti.
Pero si estás tan preocupada, ¿tienes permiso para deshacerte de ellos?, dijo Alexander mientras continuaba comiendo su comida. Gracias maestro, me desharé de esta basura inmediatamente y regresaré en breve, dijo Irena mientras se inclinaba antes de darse la vuelta para enfrentar al solitario inquisidor que fue enviado para hacer contacto con el objetivo. Cuando comenzó a caminar hacia el inquisidor, su rostro pasó de su expresión neutral habitual a la de pura ira ya que estaban interrumpiendo la comida de su majestad. El lado oscuro que ella fue entrenada para controlar comenzó a ser sentido por el inquisidor que sintió que el peligro se avecinaba en su camino. Miró a su alrededor antes de encontrar a la persona que emitía una presencia tan fuerte. Era una mujer que caminaba en su dirección. Esta mujer es poderosa. Ella debe ser la guardiana del objetivo, pensó el inquisidor. No importa lo fuerte que sea, ella no puede con todos nosotros, pensó el inquisidor mientras se ponía la mano en la oreja y contactaba al resto de los inquisidores para converger en su ubicación. Irena, que se acercaba al inquisidor, vio que otras 4 figuras salían de la multitud y se paraban junto al primer inquisidor que vio. Pero aún viendo esto no detuvo su paso ni cambió su humor. Los inquisidores sabían cómo terminaría esto e involucraba un duelo de sables de luz. Así que no perdieron el tiempo y sacaron sus sables de luz encendiéndolos entre la multitud. Esta acción provocó que la multitud reaccionara y comenzara a alejarse del alboroto. Esto creó un camino y un área enorme para que Irena peleara con los inquisidores. Una vez que el área estuvo despejada, Irena sacó su sable de luz y lo activó. La distraeremos mientras ustedes dos van y aseguran el objetivo, dijo uno de los inquisidores. 2 de los inquisidores comenzaron a moverse hacia donde estaba Alexander, pero Irena se interpuso en el camino para bloquearlos. Los otros 3 habían cargado contra Irena para que los otros 2 pudieran agarrar el objetivo. Fue entonces cuando escucharon una voz proveniente de la multitud. Creo que es más que suficiente, Inquisidor Imperial, dijo una voz femenina proveniente de la multitud. Todos los inquisidores se detuvieron y miraron en dirección a la voz. Una vez que descubrieron de quién provenía la voz, apretaron los dientes ya que era de la directora de la estación Aina, que tenía 4 escuadrones del equipo de seguridad con ella. Ella se había acercado al inquisidor con el 4 escuadrón formando una barricada a su alrededor para que no escaparan. El uso de armas está estrictamente prohibido en esta estación a menos que sea en defensa propia, y por lo que puedo decirles 5 son del agresor, dijo Aina haciéndose el tonto del inquisidor ya que ella ya sabía lo que estaba pasando. Como directora de la estación, hay muchas personas en toda la estación que le informan sobre individuos sospechosos y también los detecta una vez que ingresan a la estación. Estoy seguro de que el Imperio puede compensarte por pasar por alto este asunto, si estás dispuesto a cooperar, dijo uno de los inquisidores. Lo rechazo, dijo Aina sin dudar en su respuesta. Bueno, no puedo decir que lo intenté, pero si intentas detenernos vas a necesitar más de 4 escuadrones para detenernos, dijo uno de los inquisidores. Aina caminó hacia adelante mientras levantaba la mano para indicarles a los soldados que se retiraran. Ellos no son necesarios para esta pelea, en cambio ustedes se enfrentarán a nosotros dos, dijo Aina mientras sonreía. Pero esta no era una sonrisa normal sino la sonrisa de un demonio que estaba a punto de devorar a su víctima. Ya basta de hablar, estamos perdiendo el tiempo, dijo uno de los inquisidores mientras cargaban contra Irena y Aina con 3 frente a Irena y 2 de ellos frente a Aina. En ese momento la multitud ya estaba llena de gente que estaba allí solo para ver la pelea. Incluso Alejandro estaba de pie entre la multitud, ya que no tuvo muchas oportunidades de ver a sus sirvientes en acción. Estaba emocionado por ver cómo sus sirvientes se compararían con estos inquisidores imperiales, por lo que no se involucraría en la batalla y solo observaría para ver los resultados. Irena y Aina, a pesar de que eran superadas en número, no se inmutaron en su postura. En cambio, levantaron sus sables de luz para cubrirse la cara y comenzaron a murmurar palabras que parecían un cántico. A través de la fuerza soy uno, y destruiré a todos los que se opongan a la voluntad de mi amo y les mostraré el terror del verdadero miedo, cantaron al unísono. Alexander simplemente observó desde la multitud cómo los dos comenzaban su pelea con los 5 inquisidores imperiales. Mientras Irena y Aina chocaban sus sables de luz contra los inquisidores, el aire a su alrededor parecía ondular con una energía intensa. Era como si la misma fuerza sobre la que cantaban fluyera ahora a través de sus cuerpos, haciendo que sus movimientos fueran casi de naturaleza sobrehumana. Alexander observó con asombro cómo las 2 hermanas movían en perfecta sincronización, sus sables de luz golpeaban a los inquisidores con una precisión mortal. Los inquisidores, por su parte, quedaron desconcertados por el repentino estallido de poder y habilidad de las chicas.
Pero las hermanas aún no habían terminado. Mientras continuaban su asalto, comenzaron a cantar una vez más, sus voces se hacían más fuertes y fervientes con cada momento que pasaba. A través de la fuerza somos uno. A través de la fuerza somos invencibles. Gritaron, sus voces resonaron por la cámara. De repente, un brillante destello de luz surgió de los sables de luz de las hermanas, cegando a todos en la habitación momentáneamente. Cuando la luz se apagó, los inquisidores, junto con sus túnicas, no eran más que cenizas en el suelo. La multitud guardó silencio, atónita por la demostración de poder que acababan de presenciar. Alejandro no podía creer lo que veía. Había oído hablar de la conexión de las hermanas con la fuerza, pero esto iba más allá de lo que podría haber imaginado. Pero cuando Irena y Aina comenzaron a caminar hacia él, sus rostros se suavizaron en sonrisas. Sabían que acababan de mostrarle a Alexander y al resto de la multitud el verdadero alcance de su poder, pero también sabían que seguían siendo las mismas hermanas que siempre habían sido. He derrotado al maestro enemigo, dijo Irena mientras se inclinaba ante Alexander, quien ahora tenía todas las miradas sobre él. Alexander extendió la mano para acariciarle la cabeza y dar un espectáculo para el resto de la multitud. Muy bien, ahora dejemos este lugar porque he terminado con mis asuntos. Alexander se dio la vuelta y abandonó el área seguido por Irena y su escolta. Mientras que Aina lo único que pudo hacer fue observarlos mientras se iban, ya que no era el momento de revelar la conexión de la estación con Alexander. Mientras estuvo aquí habían discutido ese plan y se decidió que intentarían mantenerlo en secreto hasta que fuera absolutamente necesario no hacerlo. Después de que Alexander se fue, Aina ordenó a los guardias que limpiaran el desorden que se había creado. Los guardias se apresuraron a formar un perímetro y cerrar el área hasta que terminaron de limpiar el desorden. Aina regresó a su oficina para continuar realizando su trabajo como directora de la emisora. Mientras tanto, las noticias y vídeos de la pelea entre los inquisidores imperiales y Aina e Irena habían llamado la atención de muchas estaciones de noticias galácticas. Específicamente en Coruscant, donde los miembros del Alto Consejo Jedi estaban mirando las imágenes del holograma de la pelea. Maestro Yoda, esos 5 son los que la mujer identificó como Inquisidora Imperial, dijo el maestro Jedi Plo-Koon. ¿Son usuarios del lado oscuro estos Inquisidores Imperiales? Dijo Yoda. Deberíamos iniciar una investigación sobre este asunto, maestro Yoda, dijo el maestro Jedi Plo-Koon, y tal vez la visión es que usted puede ser debido a estos Inquisidores Imperiales. Investigar a estos Inquisidores será un desafío, pero tal vez podamos buscar la ayuda de los otros 2 usuarios de la fuerza para acelerar la investigación, dijo Yoda. El maestro Yoda me dejó ir a esta estación Olimpo y buscar a estos 2 usuarios de la fuerza, dijo el maestro Qui-Gon mientras reconocía a uno de los usuarios de la fuerza, ya que ella fue a quien conoció durante sus negociaciones con la ascendencia Terran. ¿Conocí a uno de ellos antes que tú?, preguntó el maestro Yoda. Sí, durante nuestro primer contacto con la ascendencia Terran, ella fue quien habló con nosotros en lugar de su emperador. Ojalá esta vez podamos encontrarnos en términos amistosos, dijo el maestro Qui-Gon. El maestro Yoda lo pensó por unos segundos. Ir a investigarlos dentro del Imperio era demasiado peligroso y podría provocar un conflicto galáctico. Pero hablar con uno de los otros usuarios de la fuerza que lucharon contra el Inquisidor era menos peligroso y sería más fácil. Ve y descubre sobre el Inquisidor Imperial, espero que lo hagas, dijo el maestro Yoda. Qui-Gon inclinó la cabeza antes de abandonar la reunión del Alto Consejo Jedi. No perdió tiempo en llegar a su caza Jedi y abandonar el planeta para dirigirse a la estación Olimpo. Mientras estaba dentro del Imperio Galáctico, el emperador Palpatine sonrió al escuchar la noticia de lo sucedido. 5 inquisidores se perdieron, pero se enteró de las capacidades de la ascendencia Terran. Tienen el significado de usuario de la fuerza que deben tener algún tipo de instalación de entrenamiento para estos usuarios de la fuerza. Si tan solo pudiera encontrar dónde estaba, entonces podría comenzar a corromper a los usuarios de la fuerza en las instalaciones y convertirlos al lado oscuro de la fuerza. Por ahora, seguirá influyendo en la República hasta que pueda consumirlos por completo y convertirse en el imperio dominante en la galaxia. Pensó que una vez que eso suceda, la ascendencia Terran ya no podrá esconderse más y él les quitará todo. Qui-Gon había llegado a la estación Olympus y había comenzado a buscar dónde estaba Irena. Pero no la encontraron por ningún lado en la estación. Buscó durante horas antes de decidir preguntarle al otro usuario de la fuerza que estaba con ella. Él sabía por los informes y los chismes de la gente alrededor de la estación que ella era la directora de la estación, lo que le sorprendió que el director de una estación tan poderosa fuera un usuario de la fuerza.
Quizás ella solía ser parte de la Orden Jedi o quizás era alguien del Imperio Galáctico que se volvió contra el Emperador. Fuera lo que fuese, Qui-Gon esperaba hablar con ella. Y la única forma de hacerlo era ir a la parte administrativa de la estación, donde se llevan a cabo todas las tareas administrativas. Es como si se celebraran reuniones entre personas poderosas. Aquí se encontraban la sede de Osfield, la oficina del director. Una vez que Qui-Gon salió del ascensor hacia la parte administrativa de la estación, vio un letrero que decía citas con un montón de escritorios debajo del letrero. Entonces se acercó a uno de los escritorios, lo que hizo que el trabajador levantara la vista. ¿En qué puedo ayudarlo, señor? Mi nombre es Kyle Lor, soy parte del personal administrativo y estoy a cargo de programar citas para reunirse con el director. ¿Podría darme su nombre y profesión para poder ver si puede programar una cita? Dijo Kyle mientras comenzaba a escribir en su computadora. Mi nombre es Maestro Jedi Qui-Gon Jinn del Alto Consejo Jedi, respondió Qui-Gon. Kyle no levantó la vista de su computadora al escuchar esto, ya que ha visto a muchas personas poderosas ir y venir, por lo que en este punto ver a un Jedi no es sorprendente. Está bien, Maestro Jedi, su cita está aprobada. ¿Puedo saber cuál es el motivo de su cita? Preguntó Kyle. Antes de que Qui-Gon pudiera responder, una mujer llamó a Kyle. Kyle, acabo de recibir órdenes del director para que lo deje entrar sin necesidad de cita previa. Esta era la gerente del personal administrativo, Emma. Sí, señora, lo dejaré subir inmediatamente, dijo Kyle antes de volverse hacia Qui-Gon. Bueno, Maestro Jedi, parece que el director quiere hablar contigo para que puedas tomar ese ascensor hasta el último piso y el director estará esperándote, dijo Kyle. Gracias por la ayuda, dijo Qui-Gon mientras caminaba hacia el ascensor. Una vez dentro, presionó el botón del piso superior. Las puertas del ascensor se cerraron y comenzó a subir. Le tomó menos de un minuto llegar al último piso. Las puertas del ascensor se abrieron y vio un escritorio frente a él con una mujer sentada. También vio a ambos lados de las puertas del ascensor a dos guardias armados. La mujer al verlo se puso de pie y caminó hacia él. Maestro Jedi Qui-Gon, si me sigue, lo llevaré al director de la estación ahora, dijo el asistente. Dirige el camino, dijo Qui-Gon mientras seguía a la mujer a una habitación que estaba detrás del escritorio un poco más lejos. La asistente abrió la puerta y anunció. La señora, el maestro Jedi Qui-Gon, ha llegado tal como se solicitó. Maravilloso, ya puedes irte, respondió Aina mientras se levantaba y señalaba la silla frente a ella. Por favor, maestro Jedi, venga a sentarse para que podamos hablar, dijo Aina. Qui-Gon caminó hasta el asiento y se sentó. Esta es una estación maravillosa la que tienes aquí, es enorme y está bien administrada. Sí, debemos mantenerlo así o de lo contrario el caos consumirá la estación y se podrían perder vidas por algo que podría prevenirse, respondió Aina. Pero sé que la estación no es la razón por la que estás aquí, dijo Aina mientras continuaba. Primero, mi nombre es Aina, la directora de la estación, y la que buscas es mi hermana Irena, correcto. Qui-Gon se sorprendió al saber la razón exacta por la que estaba allí. Y aún más sorprendido al saber que tanto ella como Irena eran hermanas. Sí, pero ¿cómo lo supiste? Preguntó Qui-Gon. Pensé que esto sucedería una vez que saliera el vídeo de esa pelea y predije qué movimientos harían tú y el Imperio después de ese incidente, respondió Aina. Entonces espero que ambos podamos llegar a algún acuerdo para obtener la información que estoy buscando, preguntó Qui-Gon. Sí, la información que estás buscando está aquí, dijo Aina mientras colocaba un dispositivo de grabación holográfica sobre la mesa que contenía la información sobre los inquisidores y el emperador. ¿Y qué quieres a cambio de esta información? Preguntó Qui-Gon. Aina sonrió ante esta declaración. No quiero nada. Tengo la intención de permanecer neutral en este conflicto, dijo Aina. Qui-Gon no podía sentir que algo andaba mal, pero aún así no estaba seguro de esta situación. Entonces, ¿no quieres nada a cambio de esta valiosa información de que el Imperio destruiría esta estación? Preguntó Qui-Gon. Exactamente, pero ten cuidado, esta evidencia puede resultar en un conflicto, lo quieras o no. Así que prepárate para las repercusiones de lo que sucederá, dijo Aina. ¿Y cuáles son esas repercusiones de las que hablas? Preguntó Qui-Gon. Los Jedi no se quedarán de brazos cruzados mientras el Imperio entrena a los usuarios de la fuerza en el lado oscuro, pero más que eso, una vez que vean la información en esa grabadora holográfica, el Alto Consejo Jedi se verá obligado a tomar medidas, dijo Aina. Qui-Gon estaba a punto de hacer otra pregunta cuando Aina lo detuvo. Lo siento, maestro Jedi, pero no le diré nada más, solo sepa que toda la información que necesita está en ese dispositivo.
Preséntelo al Alto Consejo Jedi y luego lo que suceda después de eso, uno solo puede imaginarlo, dijo Aina. Qui-Gon no intentó insistir más en el tema ya que estaba más intrigado por saber qué tipo de información hay en este dispositivo. Muy bien, no haré más preguntas, dijo Qui-Gon mientras se levantaba. El Alto Consejo Jedi te agradece por ayudarnos en este asunto, incluido yo mismo. Si hay algo en lo que el director de la estación Olimpo necesita ayuda, siempre puedes venir a Coruscant y el Alto Consejo Jedi te pagará su deuda, dijo Qui-Gon mientras salía de la habitación. Pasó junto al asistente, quien le agradeció su visita y le deseó un buen día. Él devolvió el gesto y tomó el ascensor de regreso a las oficinas administrativas. Una vez allí, regresó a su Jet Fighter y regresó a Coruscant. Mientras tanto, en el planeta Taris, la capital del Imperio Galáctico, el emperador estaba hablando con el líder de la Federación de Comercio, a quien ya tenía bajo su control. Su Majestad, nuestra flota ya se dirige a Naboo e iniciaremos un bloqueo legal del planeta obligando al Senado a hacer algo, dijo el virrey Nute Gunray. Muy bien, pronto la República estará bajo el control del Imperio y la Federación de Comercio podrá cosechar grandes recompensas por esto, dijo el emperador Palpatine. Te informaré si algo cambia, dijo el virrey mientras el holograma desaparecía. Pronto todo será mío, dijo el emperador Palpatine mientras comenzaba a reír. En el planeta de Naboo, Padmé Amidala estuvo en su último año por ser la reina electa del planeta. Y ahora se enfrentaba probablemente a uno de los eventos más importantes de Naboo, que fue la invasión de Naboo por parte de la Federación de Comercio. La Federación de Comercio había utilizado la excusa de las altas leyes comerciales que el Senado había implementado hace unos años para fortalecer sus fuerzas militares contra la amenaza del Imperio Galáctico. Estas leyes comerciales habían disminuido los ingresos anuales de la Federación de Comercio en casi un 15%, lo cual era mucho. Aunque esta misma ley aprobada por el Senado fue gracias al emperador Palpatine, que utilizó sus contactos en el Senado para impulsar una ley que buscaría beneficiar a la República pero que también enojaría a muchas corporaciones. Luego usó esto para lograr que la Federación de Comercio invadiera el mismo mundo en el que nació, Naboo. Eligió este lugar porque sería fácil de conquistar para la Federación de Comercio. Y ahora la reina Amidala se enfrentaba a una crisis cuando el ejército droide de la Federación de Comercio invadió Naboo. La República, al enterarse de esto, reunió una flota de buques de guerra para ir a negociar con la Federación Comercial bloqueada para ver un final pacífico a este conflicto. Pero el canciller supremo ordenó al almirante de la flota Duz Haru, que era un Mon Calamari, que si no estaban dispuestos a negociar, él era libre de atacar. A diferencia del último canciller de la República, este nuevo canciller no iba a rehuir el conflicto y, en cambio, se centró únicamente en mantener a la República en una sola pieza y evitar la expansión de la influencia del Imperio Galáctico por toda la galaxia. Se llama Canciller Supremo Fentroth y se le podría considerar un canciller radical de la República. Ganó las elecciones únicamente con los votos del pueblo que creía que él podría ser quien devolvería la estabilidad a la República. Entonces, cuando se enteró de que Naboo estaba bloqueado e invadido por la Federación de Comercio, no dudó en enviar una flota para negociar una resolución pacífica, y si eso no funcionaba, los atacaría. La plaga de corporaciones que explotaban a la República Galáctica había terminado a partir de ese momento y él les demostraría que iba en serio. Mientras el pueblo crea en él, el Senado no podrá expulsarlo del cargo sin correr el riesgo de un colapso importante del gobierno. Este es su primer año como canciller y quería mostrarle a la gente que lo que dijo durante su campaña era cierto. Mientras tanto, en Naboo, una nave camuflada volaba a través de la atmósfera del planeta en dirección al Palacio Real. Dentro de esta nave estaba el equipo Delta, un escuadrón de Spartans de la ascendencia Terran. A cada escuadrón de Spartans se le ha asignado una zona de la galaxia en la que llevarán a cabo sus operaciones. Cuentan con el apoyo de droides de diversos tipos que los ayudan con sus operaciones en la región asignada. Una vez que recibieron noticias del droide espía en Naboo sobre una invasión, inmediatamente vinieron a ayudar a la gente de Naboo. Su misión era proteger a la reina de los droides de la Federación de Comercio y para ello tenían equipo de sobra de bordo de la nave de transporte camuflada que los transportaba en ese momento. El líder del equipo Delta era el teniente Kingsley. Su escuadrón vestía una armadura de color rojo oscuro y también los droides que tenía con él, que eran 12. Estos 12 droides son uno de los droides más avanzados de la ascendencia terrana. Son mucho más competentes que los droides de la Federación de Comercio y no tienen rival en ningún tipo de combate.
Están hechos para poder contrarrestar cualquier tipo de fuerzas enemigas, incluidos cualquier objetivo terrestre y cualquier objetivo aéreo además de los buques de guerra, ya que solo pueden destruir hasta aviones de combate. Cuando la nave de transporte se acercó, los Spartans comenzaron a prepararse. Muy bien, equipo, nuestra misión es proteger a la reina Amidala de los droides y el ejército de la Federación de Comercio que están atacando la ciudad, dijo el teniente Kingsley mientras continuaba. Nos dejarán directamente en la parte superior del palacio, donde nos dirigiremos hacia la reina y apoyaremos a cualquiera de sus guardias reales en el camino. Todos los espartanos dijeron sí, señor al mismo tiempo. Uno de los Spartans, que era especialista en comunicaciones, se había acercado al teniente con un dispositivo holograma en la mano. He logrado ponerme en contacto con la reina, dijeron los especialistas en comunicaciones mientras le entregaban el dispositivo a Kingsley. Una vez que lo agarró, el dispositivo mostró la imagen de la reina Amidala que estaba sentada en su trono. Hola, ¿son extraños? ¿Puedo saber por qué se comunican conmigo en un momento como este? Preguntó la reina Amidala. Su Majestad, soy el teniente Kingsley a cargo de una fuerza de operaciones especiales y he venido a ayudar a su gente si usted lo permite, preguntó el teniente Kingsley, ya que si ella se negaba todavía podían darse la vuelta. Tengo muchas preguntas para ti, pero ahora no es el momento, así que estaría muy feliz si pudieras ayudar a mis guardias reales, dijo la reina Amidala. Gracias, Majestad. Estaremos en palacio en breve y hablaré con usted personalmente, respondió el teniente Kingsley. Muy bien, nos vemos entonces, dijo la reina Amidala mientras el holograma se desconectaba. El capitán Panaka, que estaba al lado de la reina, estaba confundido porque desde que la Federación de Comercio invadió sus comunicaciones habían estado caídas. Su Majestad, ¿cómo se comunicaron con usted? Las comunicaciones no funcionan, dijo el capitán Panaka mientras intentaba usar el comunicador para comunicarse con sus fuerzas. Pero todavía no funcionaba, lo que lo confundía aún más. Obtendremos nuestras respuestas una vez que lleguen estos mercenarios, pero hasta entonces mantengamos a raya a los droides por un poco más, dijo la reina Amidala. ¿Pero y si es una trampa para capturarte? Cuestionó el capitán Panaka. La reina Amidala partió hacia el espacio antes de responder. Tengo la fuerte sensación de que ese no es el caso.